Bien, muchísimas gracias. Estamos comenzando esta conversación que la verdad para nosotros es realmente un privilegio. ¿Ya? Es para nosotros un motivo de orgullo poder realizar esta entrevista para Sur Alterno, que es un medio de comunicación emergente, un medio de comunicación que está comenzando y que básicamente va a ser una revista, pero también es un programa de radio y también va a ser un programa multimedial, ¿no? A propósito de los tiempos que corren y de la importancia que hoy tienen las redes. Pero más allá de ello, que son naturalmente los espacios donde queremos difundir este mensaje que está construido, y debo decirlo al empezar esta conversación, fundamentalmente con estudiantes de periodismo de la Universidad Austral de Chile. Es fundamental que este medio lo que busca es retratar voces del sur, voces que no siempre están en los medios de comunicación tradicionales, y voces que también yo creo nos ayudan a construir una sociedad mucho más participativa, democrática y plural. Y decía que estoy sumamente orgulloso porque hoy día vamos a tener la oportunidad de conversar con un comunicador que yo creo que tiene una relevancia social, no solamente para las y los comunicadores sociales en general, sino también para el territorio. Hoy día nos va a acompañar don Juan Gilord Martínez. Don Juan, le queremos dar la bienvenida y queremos agradecer su disposición, su disponibilidad y la atención con la que usted ha querido responder a esta entrevista, que busca visitar la memoria, que busca también conocer la historia de nuestro territorio. Vamos a hablar un poco de su biografía vinculada a los medios de comunicación, que creo que es fundamental conocer cuál es la trayectoria de la deriva de los medios de comunicación. Queremos también contarles que en esta entrevista vamos a abordar aspectos que tienen que ver con los 50 años de la dictadura cívico-militar, que sin lugar a dudas tuvo un impacto tremendo en toda la sociedad, y en particular queremos también reflexionar desde los medios de comunicación, ¿no? Cómo este impacto ha permeado, digamos, la realidad de los medios y de la comunicación hasta el día de hoy. Así es que, don Juan, le damos las gracias por acompañarnos. Bienvenido a esta entrevista. Profesor, bueno, le agradezco todas sus palabras. Yo también quiero manifestar mi agradecimiento profundo. Esto no es una formalidad, de que cuando a usted lo invitan a algún lugar uno comienza por agradecer esa invitación. Yo creo que me toca más profundamente, porque venir a la universidad a contactarme con estudiantes de periodismo tiene para mí un profundo significado. Me siento muy valorado por la invitación, así que para mí es un placer, y cuando usted me llamó me sentí realmente orgulloso que lo haya hecho. Y aquí estoy, pues, disponible, como se dice hoy día, que puedo ser útil. Muchísimas gracias. Bueno, partamos, ¿no? Partamos conversando. Una de las cosas que a veces se nos va la memoria, ¿no? Y pensar la historia de los medios de comunicación es también pensar la memoria local, pensar cómo las transformaciones sociales van de la mano también con las transformaciones tecnológicas y con el lugar de los medios. Yo quisiera partir en la primera etapa de esta entrevista un poco remitiéndome a su biografía, pero en relación con esta memoria. Y ahí un poco quisiera preguntarle dos cosas. La primera, ¿cómo nace esta vinculación con los medios de comunicación? Entiendo yo, particularmente con la radio, pero también me gustaría preguntarle cuáles eran los medios de su infancia, ¿no? ¿Cuáles eran los medios de comunicación que usted escuchaba, que usted leía? ¿Cómo era en aquellos años acercarse a los medios de comunicación siendo, me imagino yo, un niño, un joven valdiviano? Buena pregunta, profesor Yáñez. Yo lo he manifestado muchas veces y debo reiterarlo, y cada vez con mayor afecto, de que lo mío viene por el ADN, en la genética. No sé, ese es el ejemplo que me brindó mi padre, quien tuvo una destacada trayectoria como relator deportivo, exclusivamente como relator deportivo. Él era un obrero del calzado, dirigente sindical de la fábrica Dais, que con el terremoto se fue al suelo. 500, 600 trabajadores habían ahí. Pero la pasión de su vida, y yo creo que él lo aprendió de manera, no sé cómo, le llegó, y tenía muy buen vocabulario, tenía ritmo, tenía velocidad.
fue árbitro de fútbol, fue jugador de fútbol, fue boxeador, de tal forma que conocía desde dentro la terminología, las cosas que cualquier espectador no capta. Y yo creo que eso lo encumbró en ese momento a una tarea difícil. Los relatos se hacían entre medio del público, tanto en el parque municipal, no había el Coliseo en ese tiempo, o en el estadio de fútbol, con la gente muy cerquita de uno. No se podía mentir. Había que estar lo más próximo a la jugada, a los detalles. Y mi padre me llevó de chiquitito a las veladas boxeriles. Valdivia era una cuna de boxeo. Se hablaba de la escuela valdiviana porque era un boxeo muy técnico que se realizaba acá, campeones de Chile, internacionales, todo eso. Y se relataba el fútbol y boxeo en ese tiempo. Y yo era un pequeño y mi padre me llevaba y ahí me fui. ¿Qué año estamos hablando más o menos, don Juan? Le voy a decir que estamos hablando por allá, por los años 58, por ahí puede haber sido, 57, porque yo ya el 61 tenía el bicho del micrófono y postulo en un concurso de locutores que hizo la radio Camilo Enríquez, donde llegaron más de 100 personas que querían un turno de locuciones en la Camilo, y yo fui uno de ellos. Entonces, si usted me ubica en ese contexto, ¿cómo nace? Eso. Mi padre tuvo otra, ¿cómo lo podría decir? Lo hizo muy bien conmigo desde el punto de vista de la formación que me dio, vinculada, quizás sin saberlo mucho, a los medios. En mi casa yo leía el Estadio, la revista Estadio toda la semana. También en la revista El Gráfico. Mi padre era un admirador de los argentinos. Los tiempos de Perón, de Evita Perón, de los primeros campeones mundiales que tenía Argentina. Era una potencia, era tremenda Argentina en todo sentido, y para qué hablar en el deporte. Creo que también mi padre, no sé cómo lo consiguió alguna vez, había un libro de relatos deportivos que también se había producido en Argentina. Y yo leía eso y con un colador de té que simulaba ser un micrófono, leía esos relatos y le daba ritmo y comencé así, pues todo esto al interior de mi casa. Así que ahí están mis orígenes. Yo ahí me impregné de la radio, del micrófono, de las transmisiones, del deporte, porque era mi pasión el deporte. Y me quedé ahí, pues, haciendo radio, haciendo programas deportivos, relatos deportivos, para ir después, posteriormente, y ya después de una década, incursionando en el periodismo radial siempre, en materias de prensa, de informativos, de noticieros, todo aquello. Juan, y me quiero detener en ese momento de la niñez, de la primera adolescencia. ¿Se escuchaban entonces estas radios argentinas? Por lo tanto, me imagino también que llegaba la información, llegaba la música argentina. Y en Valdivia, ¿había radiodifusión? ¿Cómo era la radiodifusión Había local? radiodifusión, y era una radiodifusión bastante adelantada para la época, además productora de buenos locutores, hombres y mujeres. Valdivia le entregó a Chile grandes nombres que partieron acá y posteriormente triunfaron en Santiago, que era un medio muy exigente y también reducido en ese tiempo. Entonces acá estaba la radio Baquedano, que era la radio más antigua que tenía Valdivia. Mi padre comienza en la Baquedano relatando deporte. Hay un hito que sin lugar a dudas yo creo que es fundamental identificarlo, que es el Mundial del 62, ¿cierto? Y el lugar que va a tener la radio además en ese momento histórico, y el rol que tuvo usted también como parte del equipo de Radio Camilo Enríquez. ¿Nos puede contar un poquito cómo fue esa experiencia? ¿Había un trabajo de producción que les llevó a viajar, a transmitir partidos que fueron emblemáticos? Me imagino que eso también tenía un valor súper importante para Valdivia en ese momento. Claro. Yo siempre recuerdo lo que significó en mí el don Hernán Olada de Verdugo, que era propietario de la radio Camilo Enríquez. Un hombre de radio, un periodista colegiado en ese tiempo, padre de Augusto Olada, que fue un personaje que se nos fue hace poco tiempo, que continuó la trayectoria de su padre con la radio Austral. Y don Hernán me inculcó varias cosas y me generó varios espacios. Entonces, en abril del 62, él me invita a que desarrollemos un programa deportivo dedicado al Mundial. Ya el Mundial venía, ¿no? Partía en junio. Entonces, a las 2:30 de la tarde, yo inicio un programa con noticias del Mundial. Por supuesto, la prensa escrita, la radio, había muchas noticias. Y ese programa lo desarrollé durante abril, mayo y la primera quincena de junio. Y posteriormente, en este caso, don Hernán me dice que podía contribuir a que
a que yo pudiera ir a reportear para la radio la subsede de Santiago, que fue la más importante. Allí se juega el primer partido inaugural, Chile-Suiza, y posteriormente se juega la final también entre Checoslovaquia y Brasil. Fueron los partidos más importantes que allí se jugaron. Entonces fue un premio, recién partiendo, tenía 18 años yo, inimaginable partir a Santiago, yo no había estado, había ido una vez a Santiago, para mí la capital era algo desconocido, y a reportear algo con las dificultades de aquel entonces, pues no existían medios técnicos, una grabadora portátil, manual, que era posible llevarla, no existían. Sabíamos que iban a haber muchas limitantes para poder informar de algunas cosas que yo podía captar allá, y teníamos que pasar simplemente por el teléfono, y para llamar un llamado a larga distancia eran 3, 4 horas de espera muchas veces, porque la fila era muy grande y era el sistema. Pero igual traté de hacer todo lo posible, conseguir cosas, y traje material que posteriormente nos permitió continuar con ese programa post campeonato del mundo. Y si revisamos la etapa en que usted trabaja en Radio Camilo Enrique, estamos hablando más o menos, eso cubre más o menos toda la década del 60, ¿no? Claro, yo comienzo en 62, nunca me fui a otra emisora, y terminé en la Camilo Enríquez el día 11 de septiembre del 73 como director y jefe de prensa de la Camilo Enríquez. Esa es otra historia. Pero esa fue mi trayectoria, 11 años en la Camilo. Sin contar el año 61 que incursioné como locutor de continuidad. También quiero decirle que yo salí del liceo el 61, el 62... Bueno, me entré a la radio con ese programa, después me entré con el Mundial, después llego acá, la Radio Camilo Enrique tenía una filial en Puerto Varas, Radio Turismo en Puerto Varas. Don Hernán me plantea que podría yo irme unos meses a Puerto Varas para hacerme cargo de las noticias y la locución, todo eso, y acepté y me fui a Puerto Varas y trabajé unos buenos meses allá y tuve otra percepción, yo no había salido nunca de Valdivia. Y me sirvió también para ir ganando experiencia y para irme fogueando en esto. Y vuelvo a Valdivia el 62 y bueno, ahí gané un concurso en el Banco del Estado, entonces entro a trabajar al Banco del Estado en diciembre del 62, pero de ahí en adelante nunca dejé la radio. Siempre, yo tuve ese trabajo en el Banco del Estado hasta el 66. Y por razones políticas a mí me trasladaron cuando gana Frei el 64 y todos los que habíamos sido allendistas en el Banco del Estado, éramos como 16 personas, nos trasladaron a todos. Y conmigo fueron un poquito más duros en el castigo, me mandaron a Curanilahue. Estamos hablando de los años 62, ¿no? Curanilahue quedaba, eso era como el Medio Oriente. Entonces, no me fui a Curanilahue porque mi mundo, mi pasión era el micrófono, los relatos. A esa altura de la vida yo ya estaba trabajando para la radio Lucero Ramírez, para la radio Frontera de Temuco, por supuesto para la Camilo Enrique. Yo iba a retratar los partidos de fútbol a Temuco, de Green Cross, que estaba en el fútbol profesional. Me llamaban de Osorno, transmitía básquet, transmitía fútbol, automovilismo también transmitía en Osorno, me acuerdo. Entonces mi mundo era la radio. Claro. Y eso yo lo combinaba con mis funciones en el banco. Y después, posteriormente, en SAESA, la Sociedad Austral de Electricidad, porque cuando yo renuncio al banco, porque no me quise ir a Curanilahue, no podía irme, me fui a la SAESA. De ahí estuve hasta el año, en SAESA estuve hasta el año 71. Y siempre combinando, como le digo, el trabajo radial. Tuve buenos empleadores, buenos jefes que me permitían alguna licencia. Tenía que cumplir con mi trabajo, por supuesto, ahí me pagaban, ahí me ganaba la vida. Pero siempre tuve facilidad, y los feriados y los días libres y todo eso consagrado para estar. Usted algo dijo recién, Cristian, de que nosotros cumplimos una tarea maravillosa en esos tiempos por las limitantes que existían. Transmitimos desde Arica hasta Punta Arenas. Seguimos a los equipos de Valdivia, campeones en Chillán, en Puerto Varas, en Antofagasta, los equipos de fútbol y los equipos de básquet, porque fue una época brillante para el deporte de Valdivia. Y la Camilo seguía el deporte, ese era nuestro lema. Entonces salimos a todos esos lugares para hacer realmente cumplir con misiones periodísticas inimaginables para ese tiempo. Con canjes, con pasajes que conseguíamos, si era el norte o el sur, con LAN Chile en ese tiempo, con los hoteles. A veces salíamos sin tener asegurada toda la logística, pero nada nos impedía para acometer esa tarea. Había un valor súper interesante en esa época, si lo comparamos con hoy día, ¿cierto? Que los medios tecnológicos son mucho más, pero en esa época el comentarista deportivo creaba imágenes, ¿no? O sea, esto de quien escuchaba una radio se imaginaba
¿no? Lo que estaba pasando ahí, o sea, la función de comunicación era muy importante. Sí, porque claro, si uno recuerda su propia trayectoria, el relator deportivo tenía que hacer lo que hoy hace la televisión, hablar de los colores, hablar del físico, hablar de qué sé yo, de la velocidad del jugador, había que tener todo eso, transmitirlo para que la gente que estaba en su casa pudiera imaginarse lo que estaba sucediendo en el campo de juego, ¿no? Entonces, claro, había que tener mucha creación. Yo diría que en mi caso yo copié mucho de los relatores argentinos. Los relatores argentinos son poetas, son la metáfora la tienen ahí a cada momento. Entonces para ellos no es que el estadio se escuche fuerte el público, sino que para ellos ruge el cemento. Claro. Y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, escuchando a Fioravanti y a otros relatores de esa época, claro, procuré también fortalecer mi capacidad de interpretación, de poder describir todo lo que hoy día es innecesario, pues porque los relatores de fútbol hoy día ya también es un relato más televisivo, ¿no? Es un relato más televisivo. Más lento, sin esa pasión que... Además que, perdón Cristian, nosotros no ejercíamos o no practicábamos un periodismo o una actuación desde el punto de vista del relato deportivo imparcial. Nosotros le relatábamos a los valdivianos. Entonces en el básquetbol éramos el sexto jugador y en el fútbol éramos el número 12. Entonces, claro... Un sentido de identidad muy fuerte. Eso llenaba de gusto a la gente. No éramos muy objetivos desde ese punto de vista. Claro, en la mirada, digamos. Don Juan, usted nos señaló algo y probablemente eso quisiera conectarlo con la segunda parte, digamos, de esta conversación que tiene que ver con los 50 años del golpe cívico-militar, el inicio de esta dictadura que fue tan violenta y dentro de esa violencia también permeó tanto la vida social al punto que hasta el día de hoy no se hace sentir esta influencia. Usted nos señalaba que estuvo en la radio hasta el día 11 de septiembre de 1973. Si bien a lo mejor este capítulo es un capítulo más duro, ¿verdad? Más violento, más triste, yo creo que también es una enseñanza tremenda para las nuevas generaciones y para pensar el presente, sobre todo en momentos en que como que se tienden a relativizar ciertas cosas, ¿no? Como que diera lo mismo y por eso es que pensamos que la historia y la memoria es tan relevante. Quisiera preguntarle un poquito cómo fue ese proceso y cómo se llega a ese, desde el punto de vista de su memoria, de su actividad, digamos, en los medios de comunicación. Contarnos cómo fue ese 11 de septiembre, cuál era el contexto mediático en el que usted estaba trabajando y qué pasa a partir de entonces. Claro, yo creo que corresponde señalar que el gobierno de Allende no contaba con muchos medios de comunicación adeptos al gobierno. Normalmente la propiedad de los medios de comunicación, no ha cambiado mucho eso, está concentrada en sectores pudientes, en empresarios que se hacían de los medios porque a través de ellos, y eso pasa hoy día todavía, defienden sus intereses económicos. Entonces, existía a nivel nacional, a nivel macro en Chile, estaba el Mercurio, estaba La Segunda, estaba La Tercera, estaba La Última Noticia, son los diarios que hoy día todavía subsisten, quizás ya no tanto en papel, pero eran los medios que existían. La Radio de Agricultura, la Radio de Minería, eran radios nacionales potentes que llegaban a todo Chile, que pertenecían en este caso a la Sociedad Nacional de Agricultura, a las empresas mineras internacionales. Y prácticamente no habían emisoras de alcance nacional que pertenecieran a algún partido o algún poderoso que estuviera apoyando la gestión del gobierno popular. Entonces eso había una disparidad muy grande, pues la balanza estaba absolutamente inclinada. Y pasa lo que pasa hoy día. Los medios, la otra verdad, los lectores, los auditores no la encuentran en los medios establecidos, que son los mismos de ese tiempo. Hay que ir a estos medios no tradicionales, a los cuales hay que ayudarles con 3.000 pesos al mes para que puedan seguir funcionando, para que investiguen, para que realicen periodismo de investigación y para que ofrezcan
una alternativa a esta verdad tan oficial de repente, ¿no? Y entonces yo digo, no ha cambiado mucho todo aquello. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que los partidos que llegan con Allende se dan cuenta de que también la lucha pasaba por los medios. Entonces el Partido Comunista crece con algunos... El Partido Comunista toda la vida tuvo el siglo y lo mantiene hasta hoy día en las condiciones que los tiene, pero ellos entienden muy bien la enseñanza de Recabarren. El diario, el periódico juega un rol importante en la conciencia de los trabajadores, de las masas desposeídas. El Partido Socialista lo aprendió tarde, pero construye una cadena de emisoras, con la cabeza en Santiago la Radio Corporación. Entonces la Camilo Enríquez, que era del diputado Lave, pasa a ser del Partido Socialista, y eso fue mediante un conflicto entre el diputado y sus trabajadores, y la Camilo pasa a ser parte de la cadena de corporación. Y al diputado le entregan otra concesión, que es la actual Radio Austral, que todavía está en el aire. Entonces la Camilo pasa a ser parte de la radio del Partido Socialista. Y en esos tiempos, profesor, el periodismo que se vivía era un periodismo de barricada. Es decir, o los que estaban con el gobierno popular apoyando su gestión, o los que estaban en contra, con la idea ya muy clara de que ese gobierno no podía terminar su mandato. Entonces se vivía esa confrontación y se daba muy duro a través de los medios de comunicación. Y siempre la radio muy potente en esa confrontación. Así que la radio Camilo Enríquez del Partido Socialista era una radio que favorecía y que estaba, sin lugar a dudas, disponible para difundir las obras de Allende, para hacer la publicidad que correspondía y todo aquello. Ahí pasaban los personeros, locales, nacionales. Era la radio del pueblo, así la llamábamos. Y le poníamos el agregado, la voz de los trabajadores. No podíamos permitir eso, porque efectivamente a ese público llegábamos nosotros, los trabajadores nos seguían. Los sindicatos, era una radio abierta, absolutamente abierta para todos estos sectores que necesitaban expresarse. Entonces, llegamos al 11, llegamos a esta situación y por supuesto la gente, la Camilo Enríquez, indiscutiblemente, de ser legal el día 10, el 11 pasa a ser un medio extremista, pasa a ser un medio ilegal. Primero nos conminan a integrarnos a una cadena de las Fuerzas Armadas, nos negamos a aquello, cerramos por nuestra propia decisión las transmisiones. Me correspondió presentar al secretario político del partido y de la Unidad Popular, Ultericio Figueroa. Él despide las transmisiones con un mensaje a la gente, un mensaje, yo diría, seriamente improvisado, pero llamando a que nadie tenía que poner su vida en peligro y que los trabajadores esperaran en sus casas, se retiraran o permanecieran tranquilos en sus lugares de trabajo. Y cerramos la radio. Pero ya el hecho de no haber acatado la orden del piquete de carabineros al mando del mayor, el comisario René Quesada de la Plaza, que fue con sus carabineros armados a pedirnos que teníamos que integrarnos a la cadena, ya significó un delito. La radio la cerraron, para nunca más. La Camilo Enríquez dejó de existir ese día, hasta hoy día. Y bueno, la Radio Corporación, que era, por decirlo así, nuestra casa matriz, dejó también de transmitir porque fueron bombardeadas las antenas de la Radio Corporación y las postales que había pasado a ser del gobierno fueron bombardeadas. Y los bandos militares, si hoy día se escuchan y se han escuchado estos días, era así de perentorio, duro, enfático el militar que transmitía, de que serán atacados, ¿cómo decía la palabra? Serán atacados con rudeza por aire o por tierra las emisoras que no se integren a las cadenas de las Fuerzas Armadas. Se acabó la libertad de expresión, se acabó la libertad de prensa, se impuso la censura. Y como en toda guerra, lo que perdió ese día fue la verdad. Que con esta fecha, esta Junta asume el mando supremo de la nación con el patriótico compromiso de restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrada. Y se acuerda designar al general de ejército don Augusto Pinochet Ugarte como presidente de la Junta, quien asume con esta fecha dicho cargo. Señor general. Yo no esquivo conversar de estos temas, porque hay que traerlo a la memoria. Con toda guerra, digo yo, la verdad perdió, pues. Y a partir de ese momento, hasta mucho más tarde, había una sola verdad en Chile. Los medios que se sometieron, los medios que se autocensuraron y los medios que funcionaban pero censurados.
Entonces, esa libertad que había, de que una radio podía ser de derecha, que otra podía ser de izquierda, que otra podía ser imparcial, todo eso que se da en el plano de esa democracia dejó de existir. Y los responsables, por supuesto, pasamos a ser traidores a la patria. Y no es una frase que yo elijo, ¿no? Ese es el concepto. Ese es el castigo. Hago parte de un grupo en que fuimos condenados por ser traidores a la patria. Y en mi caso, mi condena, que está ahí en el cuartel, en el juzgado del cuartel general todavía, dice que me condenan como traidor a la patria por difundir ideologías ajenas a la civilización cristiana occidental. O sea, para mí es un orgullo finalmente que me hayan castigado por mi condición de relator, de comunicador, de periodista. Yo era colegiado ya en el año 71. Yo pude acceder a la condición de periodista a través de la puerta que dejó cuando se crea el colegio periodista, cuando se comienzan las carreras universitarias que antes no existían. Claro. Entonces quedó una puerta abierta por un tiempo corto en que los que hacíamos periodismo antes pudimos acceder cumpliendo una serie de requisitos, tampoco era aquí entre el que quiere. Entonces yo era periodista en ese momento del 71 cuando ya me colegio en el Colegio de Periodistas de Chile. Y eso consiste en situación dolorosa, complicada, y de ahí en adelante, bueno, seguramente muchos lo saben mejor que yo, lo que significó cómo de a poquitito se fueron abriendo espacios, la revista APSI, la revista Análisis, la revista Cauce, el diario de la época, lo que hizo la revista del Arzobispado, Solidaridad, con detenciones a sus periodistas, a sus directores, con suspensiones, con clausuras. Es decir, todo un proceso largo para poder replicarle a la dictadura, que crea una Dirección Nacional de Comunicaciones, que es el organismo rector para controlar toda la información, toda la libertad de prensa. Entonces muere la libertad de expresión, un bien tan preciado, un bien que está establecido incluso como un verdadero derecho humano. La gente tiene derecho a expresarse, pero no solo en su casa, no solamente en la oficina. También tiene que hacerlo a través de los medios. Y para expresarse, y para poder expresarse bien, tiene que estar documentado, tiene que también tener derecho a la información, a recibir una información, para poder opinar con alguna propiedad. Sí. No, Juan, para mí y para nosotros y nosotras es súper importante y relevante lo que usted nos relata, sobre todo en un momento actual en que uno ve, por ejemplo, estudios que dicen que hay porcentaje importante de la población que justifica, por ejemplo, acciones como las que se vivieron en esa época, y que eso bien lo podemos relacionar con estas versiones únicas de la que usted nos habla. Por eso es tan importante estos relatos que tienen historia, que tienen vivencia. Y en esa línea yo le quería preguntar un poco, siguiendo a lo mejor este momento que es tan oscuro, pero que es tan significativo para entender la sociedad en que estamos hoy día, de un periodismo, de una actividad comunicativa tan asociada al territorio, a la ciudad, ¿cierto?, a Valdivia. Me imagino lo doloroso que es, digamos, tener que vivir el exilio, ¿no? Este viaje que lo lleva luego hasta Bélgica, son 14 años más o menos. ¿Cómo se vive ese dejar el lugar, ¿no? Previamente nos comentaba cómo ya en esa época Curanilahue parecía un lugar, digamos, tan lejano, claro. Y de ahí a llegar, digamos, a un país tan distinto. Me imagino que eso también es un arrancar algo, y eso tiene, digamos, un peso también muy importante, me imagino. Sí, pues dos cosas, profesor. Usted ve, ¿no? uno puede decir, yo entro al banco sin militar políticamente. Yo militaba con el fútbol, con el básquet, con el boxe. Yo militaba con el deporte y la radio. Pero ya en el 64 yo adherí a la postulación de Allende. Y lamentablemente en el banco y en muchos otros lados se pagó alto el precio por haber sido allendista y no haber sido ganador con Frei. Y como le digo, nos trasladan. Algunos colegas míos a Los Ángeles, a Río Bueno, a Panguipulli, a Victoria, y a mí me mandan a Curanilahue, como se lo contaba antes. Ese fue mi primer destierro, por razones políticas, siendo que en ese momento yo no tenía militancia política. Me consideraba así un hombre progresista, un hombre de izquierda. Posteriormente, y quiero decirle algo también que se me escapa y tengo la oportunidad de decirlo, porque esto ocurrió recién.
Yo le hablaba ya de esto de que nos acusan de traidores a la patria. Y nos acusan de una acción propagandística que inventó la dictadura y que la divulgó con ese poder omnímodo que tenían a través de las fuerzas, de la imposición que hicieron las Fuerzas Armadas a los medios, a las cadenas, de que había un plan Z y de que los extremistas íbamos a secuestrar a las esposas de los militares, los niños de los militares, y los íbamos a llamar a la rendición pidiéndole las armas. Una mentira, pero flagrante. Es decir, ¿quién podría pensar de que un militar iba a entregar su arma para recuperar a su mujer y a su niño? En el Coliseo Municipal los íbamos a concentrar. Una fantasía, pero eso permitió que mucha gente que dentro de las Fuerzas Armadas hicieran causa común. Mira, iban a atacar a nuestra familia, lo más preciado que tenemos nosotros. Entonces pasamos por... Ese fue el delito. Felizmente no encontraron un peso que se haya robado en ese tiempo a las arcas del gobierno. No hay nadie de nosotros que haya sido condenado por haber una malversación de fondos o algo parecido. Muchos de nosotros trabajamos de repente sin salario. Y se lo puedo decir, yo fui encargado de los servicios de comunicaciones de los servicios integrados del agro, INDAP, SAC y CORA. Y esa tarea yo la cumplí como una tarea de mi partido, ya era socialista en ese tiempo. Y viví un buen tiempo sin recursos. La tarea de la radio Camilo Enrique como director la cumplía a honores. Era una tarea que me daba el partido y la cumplía gustoso. Y ahí yo dedicaba la mayor cantidad de las horas del día y de la noche. Entonces, bueno, viene esta situación, nos condenan. ¿Y por qué rescato esto del plan Z? Y rescato esto porque recién hace 15 días, después de 13 años que nosotros pusimos una demanda en la Corte de Apelaciones de Valdivia, después de 50 años que sucedieron los hechos, tenemos un fallo de primera instancia. Y este Consejo de Guerra fue anulado. La Corte Suprema anuló el Consejo de Guerra. Y por supuesto las condenas. Yo terminé condenado con 16 años de prisión, una de las condenas más bajas en ese juicio. Yo fui detenido el 16 de septiembre del 73. Estuve preso en Valdivia. Me mandaron posteriormente a la penitenciaría de Santiago. Toda la dirección del Partido Socialista. Después de eso me mandaron a Talca. Y después de eso logré salir, pues después de casi 3 años de prisión vino la posibilidad de poder cambiar la condena por el extrañamiento. Entonces ahí aparece la posibilidad de que quienes teníamos condenas altas podíamos postular a irnos a algún país. Y ahí el mundo entero, desde Estados Unidos hasta Unión Soviética, generan programas de acogida para recibir una cantidad determinada de prisioneros políticos que salían, y había que considerar que un prisionero de repente, claro, la mayoría de las veces llevaba una mujer y lleva hijos. Entonces la solidaridad que hubo hacia el pueblo de Chile, antidictatorial, fue enorme. Entonces yo fui a dar a Bélgica. Uno iba a dar donde las condiciones se daban, A mí me ayudó un padre belga que vino a trabajar a Valdivia muy joven y se quedó, y aquí está sepultado el padre de Champ. Y el deporte vuelve a cruzarse en mi vida. El padre de Champ, como buen belga, animaba mucho el ciclismo en Valdivia, y yo en la radio transmitía, entonces éramos conocidos. Y el padre iba todos los años a Bélgica y vuelve de Bélgica con la visa. Y me podía ir entonces a Bélgica en ese momento con mi familia, mi esposa y 2 hijas. Y así parto para Bélgica. Estuve 12 años, casi 13 años allá, haciendo las más diversas tareas. Ese es otro tema. Yo me he propuesto de que voy a dedicar lo que me pueda quedar como energía a tratar de reivindicar el exilio. Porque también se ha tejido esa cosa, ¿no? Que los extremistas disfrutaban del exilio. Es decir, era tan grande la generosidad de los países europeos que nos daban de comer. Es otro de los mitos que circula hoy día. Podíamos tener vacaciones para hacerlo todo, y nosotros no debíamos luchar por nuestra subsistencia. Y había que hacerlo, había que hacer de todo. Yo comienzo pintando calles. La señalización de las calles, los pasos de cebra, las soleras, qué sé yo, tuve la posibilidad de empezar. Ese fue mi primer trabajo estable. 1 año y medio trabajé en eso. En invierno con mucha nieve, con mucho frío, en verano con mucho calor. Antes de eso anduve por un convento religioso donde me habían ofrecido un trabajo para trabajar la greda. Demoró mucho eso, así que
Y bueno, después de esas cosas, lo puedo decir con orgullo. Trabajé de empleado doméstico. ¿Qué quiero decir? Hoy día se denomina acá trabajo de casa particular. Mi madre chiquitito me exigió mucha disciplina. Entonces, chanchar, pasar la virutilla, lavar la loza, ayudarle a ella a lavar la ropa en la tinaja. Para mí fue una formación estupenda. Y mis primeras tareas, combinando a veces con otros empleos en negro, se llama, son pequeñas cosas que los europeos tienen dinero para pagar ese trabajo que ellos no quieren hacer. Entonces hacía aseo. Pero todo eso estaba destinado a irse estabilizando, en poder entregarle una posibilidad de colegio a las niñas y de poder tener lo menos que uno podía aspirar, pues un departamento con una cocina, un dormitorio, un pequeño comedor. Y las cosas con el tiempo, como sucede siempre, la vida va ofreciendo oportunidades y al final sí, terminé en un buen empleo en la Federación de Metalúrgicos de Bélgica, donde estuve como 7 años. Tuve también la posibilidad de ir a la Universidad Libre de Bruselas. Mi afán era una licencia en comunicación social. Pude hacer el primer año, lamentablemente el segundo año ya las finanzas no me daban para una pequeña beca para subsistir. Era una familia numerosa, había nacido una tercera hija afuera. Tuve la oportunidad de ser el ayudante de un equipo de la televisión española. España procuraba entrar a la Comunidad Económica Europea en ese tiempo. El camarógrafo era chileno, el periodista era español y mi amigo chileno me convoca a que se podía hacer la asistencia. Y me sirvió bastante eso. Hubo un par de ocasiones que tuve que reemplazar al periodista con el despacho y despachar de Bruselas para la televisión española. Hay un sinfín de cosas, Cristian, que te van entregando entonces una situación que de un lado también fue reparadora, porque al final de cuentas uno creció mucho afuera, ¿no? La posibilidad que al final uno, cuando ya tuvo un empleo estable, con el colegio secundario o de humanidades gratis, con la universidad gratis para tus hijas, con la medicina prácticamente a muy bajo costo, con la posibilidad de viajar. Entonces no era extraño, no era imposible conocer desde Noruega hasta Portugal como finalmente conocí, por razones de solidaridad, de actividades políticas y también de vacaciones. Entonces al final ese periodo del exilio, claro, después de ser muy duro al comienzo, termina siendo una situación más llevadera, por la cual uno también se siente agradecido, porque hubo mucha gente belga en este caso, que estuvieron muy solícitos y prestos para ayudarme a poder salir de las dificultades de los primeros años. ¿Cómo vive el proceso del regreso, el retorno a Chile? Otra cosa dolorosa. Claro, porque afuera nosotros nos denominamos, fuimos una retaguardia activa. Es decir, nosotros nos dejamos de luchar afuera. No había un fin de semana en que nosotros, y hablo por un tremendo número de chilenos en Suecia, en Francia, en España, en todos los lugares, en que no teníamos derecho al descanso. Primero había que mantener la llama encendida de la lucha por la democracia en Chile. Había que denunciar lo que sucedía en Chile. Y en ese plano nos conectábamos con las más altas autoridades de los países, con los dirigentes políticos, de izquierda y de derecha, de Alemania, de Bélgica, de Francia. En mi caso era en Bélgica. La solidaridad hacia Chile era inmensa. Y los partidos de derecha o de izquierda solidarizaban con Allende, solidarizaban con el sufrimiento del pueblo de Chile. Y nuestras peñas era una de las maneras más próximas que teníamos nosotros a recaudar fondos, porque nuestra tarea también era entregar una cuota importante de dólares mensuales para que esos dineros pudieran venir a Chile, para cumplir muchas tareas acá, para sostener a los activistas que estaban en clandestinidad, para ayudar a las familias de los compañeros que seguían presos. Entonces, de ese trabajo no se ha hablado mucho. Y fue algo que nos hizo también que el tiempo corriera rápido. Se nos pasaron rápido los 12 años, los 10 años que pasamos afuera, los 15 años que pasaron algunos. Así que fue también llevadero, nos sentimos útiles, estuvimos dispuestos a cumplir muchas tareas. El exilio le entregó a la resistencia en Chile una cantidad de cuadros importantes. Muchachos jóvenes que se formaron afuera
y que ingresaron a la lucha y pagaron caro por ello, ¿no? De afuera se nutrió el exilio ya con gente más formada, más profesional para venir a combatir, porque en un momento dado fue necesario hacerlo. La dictadura no se fue con un lápiz, no se fue rayando sí o no. Hubo condiciones previas a eso. Hubo todo ese periodo de protesta, de represión brutal. Nosotros veíamos esa imagen afuera y en Chile no se veían. Chile era como una burbuja en términos de información. Cómo apaleaban a los trabajadores, a las mujeres, a los niños, cómo cercaban las poblaciones. Aquí no se veía eso, se veía afuera, en la prensa internacional. Entonces, obviamente, ese pueblo no podía seguir resistiendo eternamente. Y se crea una especie de insurrección popular y poco a poco las protestas fueron creciendo. Y las cosas, como todo en la vida, nada es gratis, nada fue regalado. Los espacios que se consiguieron fueron ganados en la lucha. Entonces nosotros felices de poder apoyar esa lucha. Y también cuando llegó la hora de tener que volver, muchos los que estábamos en condiciones de hacerlo, volvimos. Estábamos impedidos de volver, quiero decirle. Nos mandaron afuera, pero nosotros no podíamos regresar a Chile. Entonces, para volver el año 88, que me autorizan a mí, fue el obispo de Valdivia de esa época, el obispo Jiménez, que habla con el general de ese momento, no recuerdo su nombre, y le concede la autorización para que yo pueda volver a Chile. Y vuelvo 15 días antes del plebiscito. Dejo acá a mi gente... Y para que la gente joven recuerde, aparecían unas listas, ¿no? ¿Ah? Aparecían unas listas donde aparecían los nombres de quienes podían volver. Sí, pues, así como aparecieron listas del primer día llamándonos a presentarnos a la autoridad militar, después también venían las listas de los autorizados a volver. Y esa es mi primera incursión en condiciones que la dictadura estaba presente, y que los servicios de seguridad estaban ahí. Entonces, nada aseguraba de que uno podía pasarlo medianamente tranquilo en el primer momento. Entonces, a mí me obliga, porque tuve mucha presión aquí, en la plaza, en mi casa, en el centro, y me recomendaron que por medida de seguridad debía tomarme un par de meses más fuera y volver. Y entonces yo definitivamente vuelvo en octubre del 89, habiendo dejado antes acá a mi esposa y a mis 3 niñas. Y de ahí al 89 me quedo para siempre. Y de ahí viene otra época interesante de mi vida, porque me empiezan a llegar oportunidades laborales que me permitieron quedarme en Valdivia y no tener que hacer lo que muchos tuvieron que hacer. No tuvieron trabajo, no tuvieron oportunidades y tuvieron que volverse al país del cual venían regresando. Y en los 90 pasa algo bien de ahí para adelante ocurre algo bien, que yo diría bien nocivo para los medios de comunicación, porque básicamente el monopolio que ya había se consolida, porque muchos de los medios que habían hecho resistencia, ¿cierto?, APSI, Solidaridad y tantos otros medios desaparecen, ¿no? Desaparecen de la escena mediática poco a poco y de nuevo emerge como el monopolio, ¿no? El duopolio, el famoso duopolio que es tan... ¿Cómo es ese escenario mediático de los 90 ya post-dictaduras, digamos? Lo que usted recuerda, profesor, es incalificable. Es decir, estas revistas que usted cita que nacen en dictadura, con todos los riesgos, con toda la cárcel que significó para muchos periodistas. Y para las personas, claro. Mueren en cuanto llega la democracia. Entonces es una deuda que tienen los que condujeron ese proceso en su inicio. Y cae APSI, y cae Análisis, y cae Teleanálisis, y termina la revista Hoy, y terminan todas porque no había financiamiento. Y se habían financiado antes con ayuda del exterior también, hay que decirlo. Pero es incalificable de que la nueva democracia, esta democracia que parte del 90, no haya tenido, yo diría, ¿cómo usar el término correcto? No haya sido precavido en el sentido de decir que no haya premiado, por último, este esfuerzo. El diario Fortín Mapocho, que nace por la iniciativa y los fondos de Jorge Lavandero, que posteriormente es parlamentario. Entonces muere todo. Y vuelvo a la Camilo Enrique. Imagínense usted, el primer ministro de Transporte y Telecomunicaciones fue un socialista, Germán Correa. Y todo el mundo lo que esperaba era que la Camilo Enrique volviera a resurgir. Que la radio Camilo Enrique, que fue esta radio querida y todo, pudiera haber vuelto. Y con un ministro de Telecomunicaciones socialista, el Partido Socialista no se interesó en recuperar la radio Camilo Enrique. Y nunca más volvió a la Camilo Enrique. Entonces, en estos años de democracia, uno escucha mucho a dirigentes políticos que vienen de afuera, ¿no? Buscando una radio amiga que los pueda entrevistar. Porque al final la propaganda que
emerge el Estado, no va para las radios chicas, pues, no va para una radio que tenga las puertas abiertas para recoger opiniones diversas. Entonces hay que buscar una radio amiga. Pero no tuvieron la precaución, no tuvieron la visión, no tuvieron un gesto de grandeza de luchar por tener algunos medios que sean, bueno, que equiparen esta balanza tan, ¿cómo le puedo calificar, no? Es injusta, claro que es injusta, pero además es impropia para la democracia. ¿Qué le puedo explicar yo a usted, profesor, de lo que significa el Mercurio, su canal de televisión, sus radios, La Tercera, sus radios, sus portales electrónicos, los dueños de lo que eran canales que estaban consagrados para la universidad? Y así decía la Constitución de Allende en ese tiempo. Las universidades solamente podían tener los canales, y ahí está el Canal 13, ahí está el Canal 9 que desaparece. UCB TV, que todo vendido, todo en manos de los privados. Entonces vivimos hoy día la peor de la dictadura en el plano comunicacional. Los medios son propiedad de un reducido grupo empresarial, que son dueños de las empresas, son dueños de los medios, son dueños de los diarios, de la radio, de los canales. Entonces, ¿qué información objetiva podemos tener? Y vuelvo a repetirlo, hay que descubrirla en estos periódicos, en Interferencia, en El Desconcierto, otros, donde uno pueda encontrar de una misma situación, de un mismo hecho reportado de un modo diferente. A CIPER, que también hay que contribuirle para que CIPER haga las investigaciones que ha hecho y que han contribuido a la democracia en Chile, porque han descubierto todo lo que ha descubierto CIPER, ¿no? A través de las investigaciones de sus periodistas. Pero esos periodistas tienen que ganarse la vida igualmente. Entonces lo que falta aquí es una política de medios. Y cuando usted habla de eso, al Colegio de Periodistas lo acusan poco menos que es una idea marxista. No, si los medios pueden convivir en Europa, los países desarrollados, en Estados Unidos, en Inglaterra, hay verdaderos ejemplos de los medios públicos, televisivos, radiales. Todas las fuerzas representativas democráticas tienen acceso a esos medios. Pero aquí, si usted toca ese tema, es porque ya se va a perder la libertad de expresión, se va a perder la libertad de prensa. Como una amenaza constante, ¿no? Y eso sin lugar a dudas trae un debilitamiento fuerte también de la profesión, ¿no? De las y los profesionales. Y ahí eso me gustaría conectarlo con su llegada, digamos, a esta instancia que acaba de mencionar, que es el Colegio de Periodistas, ¿no? Que también forma parte de esta enorme cantidad de actividades. ¿Cómo comienza esta tarea también de articulación, de trabajar también desde este espacio que también ha sido debilitado a lo largo de la historia reciente, pero que puede ser un espacio, o debiese ser un espacio, sí, de fortalecimiento gremial también de las personas que trabajan en la prensa? ¿Cómo? Yo tuve la fortuna, yo estoy hablando del año 90. A mí me acoge la radio Pilmaquén Torreones, que era un complejo importante radial en Valdivia, y me invitan a trabajar allí, y hago prensa y empiezo a trabajar en el informativo. De ahí me llega un llamado del Canal 10 de la Universidad Austral. Lamentablemente ese canal se perdió, en el 93 deja de existir, con todo lo valioso que era. Era un canal por aire que llegaba y se daba también ese fenómeno de cercanía, ¿no? La gente quería el Canal 10 porque venían acá, se veían en la pantalla, veían a su vecino, a su profesor, a sus dirigentes. Y TVU, ¿no? TVU. Partió como TVU, pero finalmente era Canal 10, usando la concesión del canal de la radio de la Universidad de Chile. Sí. Y vengo al Canal 10, sigo compartiendo la radio, me accedo a la corresponsalía del diario La Tercera. Despachando un día del Canal 10 me encuentro con un editor que era valdiviano en Mega y me ofrece la corresponsalía de Megavisión. Después de 2 o 3 años paso a TVN. O sea, generosamente se me abre un espectro de trabajo enorme. Y viví años que fueron inolvidables, que me permitieron asentarme en Valdivia, volver a sentirme valdiviano, de superar los miedos con los cuales me instalé en el primer tiempo. Y esta profesión que es tan especial, en Radio Pilmaquén, recién regresando, viene Pinochet a inaugurar el centro de salud que tienen ahí en Orostegui y por ahí. Y me tocó, tenía que ir a reportear. Y tenía que ir a reportear todos los días a Carabineros, porque el parte policial era lo primero que uno hacía en la mañana, las noticias policiales.
Y me tocó, Cristian, ir a entrevistar a Manuel Contreras, a su casa, en Fresia, de Fresia hacia adentro, al viejo Roble. Fue algo que puso en juego una situación muy especial en mi yo interno. Yo era corresponsal de Megavisión. Yo estaba ocupado aquí en un Congreso Nacional de Municipalidad y me llega la orden que tenía que partir urgente a entrevistar a Contreras, con una pauta, por supuesto. Y tenía que entrevistarlo y despachar desde Osorno vía Entel, porque en ese tiempo se despachaba, había que llegar con la cinta a Entel y de ahí salía. Y nunca me expliqué por qué me eligen a mí estando en Valdivia, en consecuencia que había un corresponsal en Osorno que estaba más cerca, y el que estaba más cerca era el de Puerto Montt. Pero no podía eludir tampoco la tarea, si yo era corresponsal de Mega y me ordenaron aquello. Y fue una de las experiencias que yo todavía están ahí en mi interno, ¿no? Manuel Contreras, el máximo represor de este país, el máximo criminal. Pero al final de cuentas yo digo, eso es el periodismo, al final, ¿no? Usted no hace lo que le gusta o lo que quiere hacer. Si trabaja por un medio, o si tiene un medio, como yo lo tuve también 5 años, tuve un canal local, TV Sur, que fue una hermosa experiencia, usted ya no puede darse el lujo de querer o no querer. Usted tiene que estar nomás, en función de sus televidentes o en función de sus auditores. Entonces, finalmente, esa tarea yo la cumplo. Y tuve que entrar a la casa de aquel personaje. Eran los tiempos que él estaba ya en disputa con Pinochet. Y lo único que pude ofrecerle como una cosa innovadora dentro de la pauta, 5 preguntas, puse una mía, que si saludaba a su amigo el general Pinochet, porque Pinochet tenía cumpleaños esos días, sabiendo que él estaba en disputa con Pinochet. No quiso felicitarlo. Y finalmente de la entrevista, pues se sabe que uno graba 15 minutos y aparece en 30 segundos. Lo que sacaron fue esa parte, porque públicamente Contreras reconoce que estaba peleando con su ex jefe. Entonces por ahí le digo yo, pues, pero usted me hablaba de los profesionales, de los medios y todo eso, ¿no? Sí, de todas maneras este es un episodio que nos deja pensando, ¿no? En la posibilidad de estar ahí cara a cara con uno de los genocidas más grandes que ha tenido este país. Debe ser una experiencia que profesionalmente y vivencialmente queda grabada. Sí, a Concho, a fuego. Son imágenes grabadas porque el tipo tampoco tenía un búnker, ¿eh? Él estaba su fondo era muy grande, tenía muchos controles, no eran campesinos, eran todos miembros de la CNI que decidí que cuidaran. Y al fondo no había posibilidad de llegar desde el fondo y él tenía una casa chica, bajita. Y fue rápido porque al final teníamos que volver urgente también a Osorno. Pero le cito la situación, como puedo citarle otra. En ese tiempo, y digo en ese tiempo, uso el pasado, porque las cosas han cambiado nuevamente, ¿eh? Yo notaba que había una cierta, no diré simpatía, pero nos miraban con un poco, no sé, tampoco era compasión, ¿no? Pero respeto, por decir un poquito. Entonces, no éramos los extremistas que volvíamos. Y en ese plano, en este reporteo, uno salía a la calle todos los días. Y las actividades del ejército en ese momento eran mucho más fecundas, eran mucho más numerosas que hoy, hacían muchas actividades. Y Carabineros, para qué decirle. Yo tuve una relación muy especial con el general Rafael Villarroel, que era el comandante en jefe de la 4ª División, como el general Osvaldo Muñoz, que era el jefe de la 5ª Zona de Carabineros en ese tiempo. Tuvieron un trato muy diferente y respetaron esa condición mía, de que venía del exilio, de que había sido un preso político y de que había sido nada menos que acusado de ser uno de los actores del Plan Z. Pero yo veía de otro lado, ¿no? Cuando yo entraba al regimiento me recibía el general y caminábamos hacia el lugar porque era muy diferente con los medios y lo fue muy diferente conmigo. Y Krasnov, que era jefe del Estado Mayor, iba detrás de mí porque el coronel no ha hablado al general en este trayecto de la entrada al regimiento, al patio donde estaba el desfile, qué sé yo. Yo también sabía que transmitía un mensaje para la gente que me calificó, me consideró como un extremista, como un presunto criminal, y que posteriormente, vuelto a Chile, estoy hablando del 90, 91, 92, me había hablado al general en el ejército, cubriendo la información, ya sea para el diario, ya sea para la radio. Entonces, son las cosas que da esta profesión. De
De todas maneras, para mí es súper importante esta conexión que tiene también, porque la pregunta iba enfocada a la labor luego en el colegio de periodistas, pero también eso lo podemos conectar con estas experiencias y también con la tarea que realizó en diversos medios locales, donde una constante que uno puede ver es, y ya lo ha señalado, lo que cuesta, ¿cierto?, que se mantengan los medios locales porque las condiciones son desiguales, ¿no? Y eso a la larga impacta también el desarrollo profesional. Entonces, conectando estos elementos, ¿cómo llega luego al colegio de periodistas del cual fue presidente? Claro, bueno, yo te digo, yo accedí a la condición de periodista colegiado en el 71, por eso también cuando con tremenda generosidad la escuela me hace una distinción el año pasado. Yo también estaba cumpliendo 50 años de colegiado. Y el colegio hizo lo posible, cuando llegué me ayudaron, el hecho de estar en Valdivia, ya también uno perdía la conexión con ellos, pero siempre tuve una activa participación. He sido dirigente del colegio en varias oportunidades. Y la máxima aspiración que uno podía tener es llegar a ser presidente de un consejo regional como lo fui en el periodo pasado, 2 años. Y siendo reconocido y siendo muy apoyado por mis colegas. Hoy día todos ellos titulados en esta universidad precisamente. Entonces ha sido también un agrado, ha sido edificante para mí poder elegirme, poder compartir con jóvenes que han hecho la carrera universitaria, están dotados culturalmente para poder ejercer el periodismo con todas sus facetas, con todos los principios éticos y aprender de ellos. Entonces he tenido una relación de mucha cordialidad, de mucha generosidad a los jóvenes y al final, sin darse cuenta, esto que yo les estoy contando hoy día, parece ser que también puede ser un aporte para ellos. Entonces había una retroalimentación, ¿no? Que me tiene feliz a esta altura de la vida. Hace poco recibió también la medalla Nueva Región. Me imagino que también desde el punto de vista de un Estado, ¿cierto?, que en algún momento también fue tan violento con usted, también esto significa de alguna manera también digamos, hacerse cargo de alguna manera, sí. Y hacer un reconocimiento a todos estos años de aporte social desde los medios. Sí, Cristian, yo creo que la vida te devuelve, la vida te retribuye. Yo siempre voy a decir, no fui el que más sufrió, pero lo pasé mal, como muchos de mis compañeros. Pero sí lo pasé mal, la vida en esta época, en este instante, en esta recta, y no es por ser pesimista, pero uno sabe que ya estamos en otra fase de nuestra existencia. Entonces, esto que le estoy contando de que pasó el año antepasado, esto que acaba de pasar con esta medalla que tiene mucho valor, porque los medios jugaron un rol importantísimo y los periodistas también contribuyeron a que haya una nueva región. Sí, todos esos esfuerzos no habrían llegado donde llegaron si el diario Austral no hubiese difundido y abierto sus páginas como la abrió, con periodistas comprometidos absolutamente, como don Germán Kuchar, Celi Toro, doña Emilia Cuevas, en general todos los periodistas y de las radios, y los locutores, y los reporteros, los comunicadores. Entonces, si hubo región fue también porque hubo una tremenda fuerza que salió de los medios de comunicación y de los actores, pues, el capital humano de esos medios, para asociarse a esta lucha grande. Entonces, yo creo que sí, contribuí modestamente. Y claro, es una satisfacción grande que al final de cuentas el CORE, el Consejo Regional, y tengo entendido así, me llegó la información, fue de forma unánime, o sea, gente de todos los sectores que está ahí, consideraron que era oportuno entregarme una medalla que va a estar en un lugar muy importante en mi hogar, porque representa una lucha que fue victoriosa, que fue única, que yo creo que es ejemplar y que yo creo que está faltando en Valdivia. Si nos unimos por una nueva región, cuando se instala el poder de la ciudadanía para luchar por otro puente, cuando la ciudadanía presiona para que tengamos las conexiones de vía seguras para acercarnos a la 5 Sur y no salir hacia Payaco por la Cuesta Cero o a San José por estos caminos donde hay tantos accidentes. Entonces yo creo que el poder ciudadano, la fuerza de la unidad está faltando.
Y yo creo que los medios y los periodistas y toda la gente que trabaja en los medios van a estar dispuestos a colocarse allí para empujar la causa, por hacer victoriosa una nueva lucha para Valdivia. Don Juan, para cerrar, me gustaría hacerle una pregunta que generalmente se hace, pero que creo que tiene mucho valor hoy día en el sentido de que, bueno, parte de quienes están en la producción de este medio de comunicación y una parte importante de la audiencia también que ve la producción que se está realizando desde Sur Alterno, son jóvenes, ¿no? Y esta apelación que hemos hecho a la memoria, me gustaría preguntarle ¿qué mensaje podríamos dejar a los jóvenes que hoy día estudian para ser los próximos comunicadores y comunicadores sociales, las próximas y los próximos periodistas, o los jóvenes que en general, digamos, muchas veces están viendo estos espacios y que, como decíamos, a veces hay encuestas que son alarmantes respecto de la falta de memoria, pero también hay un grupo importante de jóvenes que sí está buscando esta historia, está buscando la memoria y está buscando aportar en la sociedad, desde su enorme experiencia, desde los años vividos y desde esta memoria que hemos un poco revisitado durante esta entrevista. ¿Qué mensaje le podríamos dejar a las y los jóvenes de hoy, 2023? Es una pregunta difícil de responder, ¿eh? Porque hoy día los nuevos profesionales están supeditados a lo que le ofrece el mercado laboral. Pero yo creo que, bueno, ellos están aprendiendo tantas cosas novedosas, la modernidad, la tecnología, y por ahí va la comunicación hoy día. Tienen que salir aptos y en condiciones de ser los mejores en ese plano. Pero yo digo, por exquisita que sea la formación, por grande que sean sus conocimientos, yo creo que el comunicador, el periodista no debe olvidar nunca que trabaja para sus comunidades, que trabaja para los lectores o los auditores de sus libretos o de sus reportajes, sus documentales. Entonces yo creo que la persona es la que tiene que estar en el foco. Esa persona que participa, que es activa, que es dirigente social, que es dirigente sindical, que es un gestor cultural, que es un dirigente de barrio. Detrás de la gente hay tantas historias hermosas, ¿eh? Hay tanto que contar, hay tanto que decir, y cada vez la gente se siente menos interpretada porque tienen menos acceso a los medios. Un dirigente vecinal, por brillante que sea tu tarea, no es motivo de interés periodístico. Y en los barrios suceden tantas cosas. En las empresas suceden tantas cosas. Entonces, yo diría, tampoco el periodista diría define su pauta como para decir yo quiero hacer esto. De repente, claro, una iniciativa puede ser acogida por el editor, puede ser compartida por el jefe de información o el director del medio. En la práctica hay que hacer lo que dicen las autoridades del medio y ellas responden al propietario del medio. Pero yo creo que esa llamita debiera existir en los jóvenes. Cuando más rica sea su formación, cuando más amplios sean sus conocimientos, que no olviden nunca que el receptor es una persona y que esa persona necesita informarse con la verdad o necesita contar su historia, contar su experiencia porque es digna de ser emulada. Entonces sí sirve la televisión, sí sirve la radio, sí sirve el periódico. Pero no nos olvidemos para quién trabajamos o a quién nos debemos. Eso es lo que yo podría decir al final, ¿no? Y vuelvo a repetirle, la emoción me invade siempre, soy bien llorón. He pasado un tiempo complicado este último tiempo porque me han pedido de muchas actividades ser el maestro de ceremonia. Entonces ha sido revivir situaciones, hechos, dolores, recordar amigos, compañeros que no están y seguir luchando. Y quiero decirte, Cristian, que, perdona que te finalmente, que también estos 50 años que uno podía haberlo imaginado de mayor justicia, que hubiesen sido reparadores, no lo han sido para nada, ¿eh? Para nada. Se instaló en Chile, lamentablemente, a través de la mentira, una columna grande de negacionismo, de decir que les da lo mismo, de decir que el golpe se justificaba. Éramos tan innobles, éramos tan destructores los que en ese momento tuvimos alguna responsabilidad, que no cabía otra cosa que matar gente nomás. Pues. Entonces cuando usted va a Chihuahua o va a Alto Altena a recordar los campesinos que mataron de Liquiñi,
o hemos estado en la cárcel de Yancagua hace poquitos días, el 4 de octubre, recordando cómo fusilaron ahí a los compañeros de Altume, o a Víctor Carreño, que lo matan aquí al lado del Caucao, un joven de 22 años, o a otros 3 chicos que los matan aquí también en la Corvi, de 16, de 17, de 19 años. Y todo sigue igual, y todo sigue igual. Y la justicia lenta, lenta. Recién vienen saliendo fallos por el tema de Víctor Jara, por la dirección clandestina del Partido Socialista, que en junio del 75 los matan, los hacen desaparecer a todos. Y más encima tenemos hoy día una buena parte de la población que considera que fuimos bien maltratados. Y algunos que son más sinceros y dicen que deberían haberlos muerto a todos. Y eso nos ayuda a construir un país. Yo creo que estamos un poquito acorralados. Se nos ha negado la verdad, se nos ha negado la justicia y no nos queda más que trabajar por la memoria. Porque finalmente la memoria edifica, la memoria construye democracia y la mayor felicidad de estos actos, que han sido muchos, yo creo que en muchos de ellos han participado jóvenes. Jóvenes que se sienten interesados, que muestran curiosidad, que por lo menos sabemos que al llegar a su casa van a llegar con una inquietud que no la tenían antes de ir a estas aulas de teatro, a estas actividades culturales. Así que una cosa por otra. Yo creo que estamos viviendo nuevamente la injusticia, lo que fuimos víctimas de una parte de la sociedad, de una parte importante. Pero de otro lado estamos felices porque hemos conversado con mucha juventud. Y yo creo que es el único espacio que nos queda para poder encender una llamita que luche por la libertad, que defienda la democracia. Y que en el periodismo se pelee siempre por la libertad de expresión, la libertad de prensa. Y que haya posibilidades para todos de tener un pequeño diario, de tener un pequeño programa, de tener una pequeña audición, de poder comunicarse. Estoy feliz estos días también porque yo he vuelto a la radio. En la radio de la Universidad Austral estoy haciendo 2 programitas en este momento. Estoy conduciendo un programa que es de Miseremi, que aceptó, estamos haciendo un bonito programa en el segundo ciclo, y estoy haciendo una entrevista con gente que tiene algo que contar de lo que pasó. Pensando también que más allá del estudio hay gente que está escuchando. Así que la radio es un vicio, Cristian, usted lo sabe tanto como yo. Uno se enamora y ese amor es para siempre, no hay divorcio. Sí, es verdad. Así que contento finalmente. Y gracias por haberme permitido entregar estos temas que realmente uno los considera tan personales, pero que pueden servir para alguien. Y si sirven, bienvenidos. Pues, qué bueno. Don Juan, ha sido un placer y un privilegio realizar esta entrevista. Y esperamos que los elementos que aquí se hablaron sirvan para seguir peleando por la verdad a través de los medios y del periodismo. Muchas gracias. A usted, a este medio de comunicación que están ustedes sacándolo, a las chiquillas que han hecho la cámara, la producción, bueno, gracias a esta universidad donde tengo 3 de mis hijas que se han titulado acá y hoy día tengo también a un nieto que está ahí terminando su 2.º año de magíster, así que vinculado absolutamente con esta casa de estudio, que ojalá lo hubiésemos podido haber tenido allá en los años. Cuando era chiquitita la universidad partió con las carreras duras y para estudiar periodismo el que quería hacer eso tenía que pensar en Concepción o Santiago. Y no había gratuidad, y no había nada que pudiera permitirle a uno desarrollar ese desafío. Así que feliz, pues. Muchas gracias.